Muy buenos días, un saludo para todos. Vamos a continuar con el estudio de la cuestión número 5. Es la cuestión que sigue. De esas primeras 5 cuestiones de la prima secunde que estamos revisando y que queremos entregar a manera de introducción al pensamiento moral, la moral de Santo Tomás de Aquino. La suma, como ustedes muy bien saben, se divide en 3 partes y la segunda de esas partes es donde Santo Tomás nos expone toda su doctrina moral, lo que podemos llamar la moral tomista, la enseñanza moral, la doctrina moral de Santo Tomás. Abarca toda la segunda parte de la suma teológica y es enorme. Es de las 3 partes de la suma, pues es la más grande. Tan grande que normalmente se ha subdividido en 2 partes. Por eso, esas 2 partes se llaman primera parte de la segunda parte y segunda parte de la segunda parte. Las 5 primeras cuestiones de la primera parte de la segunda parte son las que hemos estado revisando. Componen lo que se ha llamado el tratado acerca de la bienaventuranza, es decir, el tratado en el cual Santo Tomás expone toda su doctrina acerca del fin último del hombre, del fin supremo, de la felicidad última del ser humano, que en el lenguaje teológico se llama bienaventuranza. Bienaventuranza. Por eso los santos que ya gozan de Dios se llaman bienaventurados, porque ya alcanzaron y ya gozan de esa bienaventuranza, que es, repito, el otro nombre de la felicidad suprema del hombre o del fin último del hombre. Entonces, cada vez que se habla de fin último, felicidad suprema, completa o bienaventuranza, se está hablando básicamente de la misma realidad. Y en estas primeras 5 cuestiones, cada una dividida en 8 artículos, aquí quiso Santo Tomás ser muy organizado, nos presenta el santo su doctrina acerca de la bienaventuranza, su doctrina acerca del fin último del hombre. ¿Y por qué pone Santo Tomás este tratado al inicio de esa segunda parte de la suma donde habla de la moral? Pues porque en el terreno práctico, en el terreno del obrar, de las acciones que el ser humano realiza como hombre, es decir, libres y voluntarias, por lo tanto sujetas a calificación de buenas o malas. En ese terreno práctico, repito, del actuar humano, del actuar libre, bueno o malo del hombre, el fin tiene valor principalísimo, fundamental, así como en el terreno especulativo. Los primeros principios indemostrables son como la base que sirve a todas las demás demostraciones y están como implícitos en todas las demostraciones que se hacen en el terreno especulativo. Así en el terreno práctico, en el terreno de la conducta, el fin por el cual se obra, el fin que el agente persigue a la hora de actuar, pues tiene ese mismo rol, porque fundamenta cada una de las decisiones que se toman. Y es claro, si hacemos algo es en vista de un fin. Ese fin explica, le da sentido a lo que se hace, a la conducta. Por eso, Santo Tomás inicia todo el estudio de su moral, es decir, de los actos humanos, con este pequeño tratado acerca del fin último, porque de ese fin último va a depender que los actos del hombre sean buenos o malos. Un acto, una acción, una conducta será buena o mala en la medida en que conduzca al hombre a ese fin último o lo aparte de él. De ahí viene el calificativo de acción buena o mala.
acción buena o mala, moralmente hablando, va a depender de si esa acción, de si con esa acción el hombre está acercándose a su verdadero fin último o si se está apartando de ese fin último. Por eso, claro, antes de empezar el estudio de los actos humanos, de la moral, pues Santo Tomás pone este pequeño tratado acerca del fin último porque es como la luz, es como el norte que le va a dar sentido a todo lo demás. Y estamos ya en la cuestión número 5 de esas primeras 5 cuestiones. También esta cuestión tiene 8 artículos y tiene como título la cuestión entera acerca de la consecución de la bienaventuranza. Y el primer artículo dice: utrum homo posit consequi beatitudinem, de si el hombre puede conseguir la bienaventuranza. Es decir, si todo eso de lo que hemos estado hablando en las últimas 4 cuestiones es posible realmente para el hombre, esa visión de Dios. Recuerden que Santo Tomás en una de las cuestiones anteriores nos llevaba como de la mano a la conclusión de que el fin último, la bienaventuranza del hombre, no puede ser otra cosa que la visión de Dios, la visión intelectual de la esencia de Dios. Bien, pues aquí se pregunta si eso es posible, porque ya nos dijo que es la bienaventuranza, que requiere, que no es la riqueza, los honores, no son la bienaventuranza, ya nos explicó un montón de cosas. Y ahora dice, bueno, finalmente, ¿es posible o no al hombre alcanzar esa bienaventuranza? Leamos su respuesta, que es bastante corta. De hecho, dice: la beatitud significa la consecución del bien perfecto. Todo el que es capaz del bien perfecto puede llegar a la beatitud. Aquí estamos en sentido común por ahora. Repito, la beatitud es conseguir el bien perfecto. Pues bien, todo aquel ente, todo aquel ser que sea capaz del bien perfecto, pues puede conseguir la beatitud. Ahora bien, que el hombre es capaz del bien perfecto resulta claro, porque su inteligencia puede comprender el bien universal y su voluntad desearlo. Por lo mismo puede el hombre alcanzar la bienaventuranza. Esto mismo se evidencia porque el hombre es capaz de la visión de la divina esencia, como consta en la primera parte, en cuya visión consiste la bienaventuranza perfecta del hombre, como se ha dicho. Bien, respuesta corta, resumida de Santo Tomás. ¿Por qué? Porque este es un tema que él ya trató con mucha mayor extensión en la primera parte de la Suma. Resulta que en la primera parte de la Suma, en la cuestión 12, que ahora debo invitarlos a que regresen y lean la cuestión número 12 de la primera parte de la Suma. En esa cuestión, Santo Tomás profundiza, explica, estudia, analiza, argumenta la posibilidad del hombre de ver a Dios. Si realmente podemos decir que el hombre puede llegar a ver a Dios, o si, como creían muchos y como siguen creyendo muchos, es más bien un cuento de hadas, algo imposible, un mito de la religión, que el hombre pueda ver a Dios. Con tantas cosas que nos ha dicho hoy la ciencia de lo que el hombre puede y no puede supuestamente conocer, con el paradigma positivista sobre todo, cualquiera podría decir, por ejemplo, bueno, ¿cómo así que ver a Dios? Si lo que nuestros ojos, lo que nuestra pupila puede recibir son rayos de luz, color. Y Dios no es ni luz ni color, porque en ese caso sería un cuerpo. Y si fuera cuerpo, tendría dimensiones específicas, por lo tanto tendría limitación, porque el que tiene una longitud, por ejemplo, no puede tener otra. La materia limita, determina. Dios
no sería Dios. Entonces Dios no puede ser algo material, y si no puede ser material, pues tampoco puede ser la luz, los colores que se reflejan en las superficies. Por lo tanto, ¿cómo es eso de que podemos ver a Dios? ¿Cuál sería esa visión de Dios? Claro, Santo Tomás explica que obviamente no estamos hablando aquí de una visión sensible. Es decir, en ningún momento Santo Tomás está pretendiendo que cuando se habla de ver a Dios y de que la visión de Dios es el fin último y la felicidad completa y la bienaventuranza del hombre es la visión de Dios, en ningún momento está queriendo decir que lo vamos a ver con los ojos del cuerpo, con los ojos de la carne, digamos, sino que en todo momento Santo Tomás ha aclarado que se tratará de una visión intelectual, es decir, de una visión realizada a través de la inteligencia del hombre, no una visión sensible. Entonces, allí, Santo Tomás en la cuestión 12, la primera parte de la suma, aborda todo esto y explica, por eso debo remitirlos a que lean esa cuestión, explica cómo será esa visión de Dios. Y por eso en este primer artículo, pues digamos que no se complica la vida porque fue un tema que ya explicó y dice simplemente esto se evidencia. El artículo se llama Si el hombre puede conseguir la bienaventuranza y dice esto se evidencia porque el hombre es capaz de la visión de la divina esencia, como consta en la primera parte. Pero antes de referenciarnos la primera parte, la cuestión 12, nos había dicho que la beatitud, la bienaventuranza, consiste en alcanzar, obtener, gozar el bien perfecto. Por lo tanto, dice Santo Tomás, todo ser que sea capaz de alcanzar ese bien perfecto, pues por ende será capaz de beatitud, de bienaventuranza. Y el hombre, dice, el hombre es capaz del bien perfecto porque su inteligencia puede comprender, entender el bien perfecto y su voluntad tender hacia ese bien. Recuerden ustedes que la voluntad es un apetito, es una potencia de inclinación, es una potencia de búsqueda, de tendencia. Pero a diferencia de los apetitos sensibles que buscan, tienden hacia bienes sensibles conocidos a través de los sentidos, en el caso de la voluntad es un apetito racional porque puede tender, inclinarse, buscar, desear, querer el bien entendido a través de la inteligencia. Y la inteligencia, como ya lo vimos en videos anteriores de antropología, pues es la encargada de conceptualizar, de aprehender los conceptos abstractos, universales, inmateriales. Por eso, Santo Tomás nos está diciendo acá que la inteligencia del hombre es capaz de concebir, de conocer el bien perfecto, el bien ilimitado, el bien universal, sin límites, como los bienes materiales, que son todos limitados, que tienen peso y medida, como si dijéramos. La inteligencia que puede prescindir de todas las limitaciones materiales para ir a la esencia abstracta, universal, pues puede entender la idea, el concepto de bien perfecto y universal, de bien ilimitado. Y por eso se dice que así como la inteligencia puede concebir ese concepto, valga la redundancia, la voluntad, que es el apetito racional que sigue a la actividad de la inteligencia, pues puede tender hacia ese bien. Claro, si no tuviéramos esa actividad abstractiva, universal, inmaterial, conceptual de la inteligencia, pues no podría nuestra voluntad tender hacia ese bien. Estaría nuestra voluntad limitada a los bienes finitos y limitados que presentan los sentidos, y no podríamos tender, ni querer, ni desear otra cosa distinta de lo que pudiéramos ver, tocar, oler, saborear, porque a esos bienes tendríamos acceso de conocimiento y por lo tanto solo a esos bienes podríamos tender, buscar.
Nadie desea lo que no conoce. Nadie busca lo que no conoce, de algún modo. Y por eso, si tenemos inteligencia y podemos concebir el bien universal, pues nuestra inteligencia tiene la capacidad de tender a ese bien universal. Y Santo Tomás, después de decir esto, pues dice, bueno, y ahora vayan y lean, pues no lo dice así, pero es más o menos lo que está diciendo, vayan y lean la cuestión 12 de la primera parte de este libro, y allí les explico cómo es que podemos efectivamente ver la esencia de Dios. Entonces, primer artículo, si el hombre puede conseguir la bienaventuranza, va a decir Santo Tomás, por supuesto que sí. Continuamos. Artículo número 2. Si un hombre puede ser más bienaventurado que otro. Santo Tomás a veces se preguntaba estas cosas curiosas que parecen de mera curiosidad, como que él quería saber, o suponía que algunos de sus lectores, estudiantes, iban a querer saberlo, entonces lo ponía. Si un hombre puede ser más bienaventurado que otro, como si dijéramos, si allá en el cielo con Dios habrá una persona más feliz que otra, gozando de mayor felicidad que otra. La respuesta es bastante interesante. ¿Ustedes qué hubieran respondido? Antes de saber la respuesta de Santo Tomás, ¿qué hubieran respondido ustedes? En el cielo, con Dios, todos los bienaventurados con Dios, puede haber uno de ellos que en ese momento eterno sea más bienaventurado que los otros que también están ahí contemplando a Dios. Miremos la respuesta de Santo Tomás. Como queda dicho, en el concepto de beatitud se encierran dos cosas: el fin último, que es el sumo bien, y la consecución o fruición o gozo de ese bien. En cuanto al bien mismo, que es el objeto y la causa de la beatitud, no puede haber una bienaventuranza mayor que otra, pues no hay sino un bien supremo que es Dios. Pero en cuanto a la posesión de ese bien, al disfrute de ese bien, ¿puede uno ser más dichoso que otro? O sea, sí, está respondiendo Santo Tomás, sí podrá en el cielo haber uno, un bienaventurado más bienaventurado que el otro. Pues cuanto más goza de este bien el hombre, es más bienaventurado. Y acontece que uno goza más de Dios que otro por estar mejor dispuesto o preparado, y según esto puede uno ser más bienaventurado que otro. ¿Qué está diciendo Santo Tomás? Santo Tomás está diciendo también en una respuesta súper corta que efectivamente en el cielo todos serán bienaventurados, todos serán felices, completamente felices, pero como dicen los muchachos hoy en día, hay niveles, habrá bienaventurados que están gozando de una felicidad mayor, porque eran capaces de una felicidad mayor. ¿Cómo se hace uno capaz de una felicidad mayor, de un gozo mayor de Dios? Pues disponiéndose, dice Santo Tomás, por estar, acontece que uno goza más de Dios que otro por estar mejor dispuesto. ¿Qué nos dispone? El mérito. El mérito en esta vida, el mérito, la gracia, la vida sacramental, las buenas obras, la penitencia, la reparación por nuestros pecados, todo eso hace que al momento de morir y estar con Dios pueda darse un bienaventurado mejor dispuesto que otro. Vamos a poner un ejemplo completamente sencillo, simple, pero para entender un poco. Piensen ustedes en una persona que desde joven se dedicó a la vida de oración, a las buenas obras, a la vida sacramental. Tenía sus defectos, pero siempre firme, haciendo penitencia, y después de 60, 70 años fallece con el auxilio de la iglesia, la extrema unción, la confesión, el santo viático, un caso ideal. Muere y va a gozar de Dios. Ahora piensen en otra persona que vive su vida alejado de Dios y recién al final de su vida, por esas cosas de la misericordia de Dios,
se convierte y los últimos 2-3 años de su vida los pasa con vida de oración, con vida sacramental y finalmente fallece. Ambos fallecen en amistad con Dios y van a gozar de Dios. Ambos son bienaventurados, serán bienaventurados. Pero, evidentemente, uno estaba para gozar de Dios mejor dispuesto. Llevaba su alma, su corazón, por decirlo así, más ensanchado, más grande. Había agrandado más su alma y cuando llega al cielo pues goza más de Dios. Su capacidad es mayor para gozar de Dios. Tiene una capacidad, una disposición, dice Santo Tomás, mayor. El otro también, la otra persona también. También, según su capacidad, está llena. No desea nada más. No es que el uno es más bienaventurado que el otro y por lo tanto el otro envidia porque el otro... No. No hay que pensar las cosas de esa manera. Hay que pensarlas más por el lado de... Piensen ustedes 2 vasos. Pero el uno tiene capacidad de 400 mililitros y el otro tiene capacidad de 200 mililitros. Ambos se llenan hasta el borde. Ninguno de los dos desea más. No le cabe más agua. Están plenos, llenos. No desean más. El de 200 mililitros no desea más. Está pleno. Tiene todo lo que podía tener. Tiene toda el agua que podía tener. Lo mismo el de 400. Pero naturalmente tiene mayor agua el vaso grande que el pequeño. Algo así, con las debidas proporciones, pasará en el cielo según la vida que se tuvo en la tierra, según los méritos acumulados en la tierra, pues llegarán al cielo personas con el alma más grande, por decirlo de alguna manera, con el corazón más ancho y por lo tanto recibirán más de Dios en el cielo. Ninguno se estará comparando, quisiera tener eso, quisiera estar en el lugar en el que está ese otro bienaventurado. No, porque recuerden los vasos, todos estarán llenos a su capacidad. Serán plenamente felices. Pero dice Santo Tomás, unos serán más bienaventurados que otros. Artículo número 3. Si alguno puede ser bienaventurado en esta vida, o si definitivamente la bienaventuranza únicamente será en la vida del cielo, en la patria celestial. Santo Tomás va aquí a utilizar una distinción. Ustedes saben que los escolásticos eran los maestros de las distinciones. Ellos no echaban todo en un solo saco. Eso crea confusión. Ellos distinguían para saber de qué estaban hablando. Y Santo Tomás va a usar aquí una distinción entre lo que él va a llamar, y ha usado esta distinción ya varias veces, la bienaventuranza imperfecta y la bienaventuranza perfecta. Oigamos sus palabras. Una imperfecta participación de la bienaventuranza puede tenerse en este mundo, pero no la perfecta. Y esto por 2 motivos. Primero, porque teniendo en cuenta el concepto general de bienaventuranza, que es un bien perfecto y suficiente, ese concepto hace que entendamos que esa bienaventuranza debe excluir todo mal y llenar todo anhelo, ¿cierto? Excluye todo mal y llena todos los deseos. Si la bienaventuranza es bien perfecto y suficiente, pues excluye todo mal y llena todo deseo. Pero en la vida presente, ninguna de las dos cosas es posible. Ni excluir todos los males, porque algunos nos alcanzan, nos llegan, las enfermedades, por ejemplo, las tristezas. Y tampoco es posible en esta vida llenar todos los deseos y todos los anhelos. La felicidad imperfecta, el nivel de felicidad imperfecto que se puede alcanzar en esta vida, Santo Tomás no lo niega, pero señala
que le hacen falta estos 2 puntos para llegar a ser la perfecta que solo se dará en el cielo. Si la bienaventuranza es el bien perfecto y suficiente, no puede ser tenida en esta vida, porque el bien perfecto excluye todo mal y colma todo deseo, y ninguna de las 2 cosas se pueden tener en esta vida. Piensen ustedes en un millonario, que son las personas que normalmente en el juicio del común de las personas tendrían que ser las más felices, lo tienen todo. Pues piensen en ellos, su dinero les sirve para evitar todo mal, no, evidentemente que no. El millonario también se enferma, también se envejece, también tiene malas rachas, también pierde amigos, también tiene duelos, pierde familiares, se le mueren los papás. Entonces, el hombre más poderoso del mundo, el hombre con más dinero del mundo, no puede evitar todo mal y tampoco puede llenar todo deseo, todo anhelo de tal manera que no le quede nada más que desear y que anhelar. Podrá muchas cosas, pero no todo. De hecho, pasa algo muy curioso con el dinero, y es que entre más se tiene, más se desea tener. Yo no he visto al primer millonario que no quiera tener más dinero, por más que tenga la cuenta de banco a reventar de millones. Siempre andan buscando nuevos negocios, nuevas inversiones, nuevas ideas para generar más y más y más. Es como si ninguna cantidad de dinero saciara esa sed de tener y de poseer cada vez más dinero. Entonces, esa bienaventuranza, esa felicidad, ese pedacito de felicidad imperfecta que se puede tener en esta vida, es imperfecta porque ni excluye todo mal, ni colma todo deseo. Sigamos con Santo Tomás. En la vida presente no puede evitarse todo mal. Muchos son en efecto los males a que está sujeta la vida temporal y que no pueden evitarse. La ignorancia en el entendimiento, los afectos desordenados por parte del apetito y muchas penalidades del cuerpo, como San Agustín expone en detalle en la Ciudad de Dios. Por otra parte, tampoco puede saciarse el deseo del bien en esta vida, porque es natural al hombre desear la permanencia de lo que posee. Mas los bienes de esta vida son transitorios, incluso la misma vida pasa, la cual nosotros también amamos por deseo natural y desearíamos que siempre durara, porque naturalmente el hombre rehúsa la muerte. Por lo tanto, es imposible que en esta vida se pueda alcanzar esa felicidad perfecta, ese bien perfecto que excluye todo mal y colma todo deseo. Y la misma verdad se desprende si consideramos el objeto en que consiste esa bienaventuranza, que es la visión de la divina esencia, que es inaccesible para el hombre en esta vida. Por todo lo cual, por lo que dijo de que en esta vida el pedacito de felicidad que podemos tener a ratos ni excluye todo mal, ni colma todo bien, todo deseo. Además, en esta vida no se puede tener la visión de la esencia de Dios. Y si ya nos explicó en la cuestión tercera que la felicidad, el fin último del hombre, consiste en la visión de la esencia de Dios, y la visión de la esencia de Dios no la podemos tener en esta vida, pues otro argumento más para concluir que en esta vida la felicidad perfecta, la perfecta bienaventuranza no se puede tener. ¿Y por qué no podemos tener la visión de Dios en esta vida? Porque en esta vida de unión del alma con el cuerpo, con un cuerpo animal, por decirlo así, un cuerpo completamente material, dependemos de los sentidos. Entendemos con la inteligencia, pero la inteligencia abstrae a partir de lo que el sentido le muestra. Ese es el estado natural del hombre invía, del hombre viator, del hombre en este valle de lágrimas. Necesitamos de la operación de los sentidos para que le entreguen a la inteligencia la materia prima, por decirlo así, a partir de la cual ella realiza su acto propio de abstracción de los conceptos universales y abstractos.
Y resulta que Dios no lo podemos ver a través de los ojos de la carne. Por lo tanto, no podríamos entender la esencia de Dios en esta vida. Claro, ustedes dirán, pero Leonardo, y cuando haya la resurrección de los cuerpos y los cuerpos se vuelvan a unir con el alma, entonces no veremos a Dios tampoco porque tendremos otra vez el cuerpo. No, pero recuerden que Santo Tomás muchas veces explica que el cuerpo de la resurrección, el cuerpo de los resucitados, de los bienaventurados después de la resurrección previa al juicio final, al juicio universal, tendrán cuerpo, sí, pero será un cuerpo transmutado de animal en espiritual. Será un cuerpo, sí, pero con otras propiedades que lo convertirán en un cuerpo que Santo Tomás llama espiritual. Eso es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante estudiar cuáles serán esas características, esas propiedades que tendrá ese cuerpo espiritual después de la resurrección, pero es un tema que no podemos abordar acá porque se nos iría eterno este video. Vamos a dejar por acá, llegamos al artículo número 3, nos hacen falta 5 para, con el favor de Dios, dar por concluida estas primeras 5 cuestiones como introducción a la moral de Santo Tomás de Aquino.